El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y le mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. No hay más que una sola iglesia. Para los paganos y para los protestantes hay muchas iglesias y todas las iglesias son iguales. Pero eso es para el mundo. Eso es para los que no creen en la palabra de Dios. Ustedes escuchan a los protestantes decir que ellos son creyentes, que ellos son cristianos. Ustedes van a descubrir con toda claridad que en el fondo no son ni cristianos ni creyentes, ni evangélicos. Esos nombres se los ponen para que la gente les crea las mentiras que ellos dicen. ¿Por qué no son evangélicos? Porque el evangelio dice que Jesucristo fundó una iglesia. Y ellos dicen que no, que Jesucristo no fundó ninguna iglesia y que todas las iglesias son iguales, que la iglesia no salva a nadie. ¿Por qué no son cristianos? Porque Jesucristo fundó una iglesia y dio una orden a Pedro y le dio las llaves a Pedro. Y está escrito y hay testimonio, es la palabra de Dios, ahí está el testimonio, ahí están las pruebas. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro las llaves. Ellos dicen que no es así. Dicen que el Papa es la bestia, el anticristo. Pero entonces, ¿cómo es que son cristianos? Si el mismo Jesucristo lo dice, ¿por qué no lo creen? Porque no son creyentes, son creyones. Vamos a escucharlo. Mateo 16, 18. Jesús funda, ¿cuántas iglesias? Ustedes me van a ayudar a ver cuántas iglesias. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez. Ponga cuidado. Edificaré mi iglesia. Obsérvenlo con la lupa para ver cuántas iglesias fundó Cristo. Edificaré mi iglesia. El que me diga que Jesucristo está hablando aquí de muchas iglesias, se la fumó verde. Se la fumó verde. Otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una iglesia. ¿Por qué se llaman cristianos y no hacen caso a lo que dice Cristo? ¿Por qué se llaman evangélicos y no creen en el evangelio? ¿Qué está pasando? Algo pasa. No hacen caso a lo que dice Jesucristo. No les importa lo que diga el evangelio. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, la Biblia de los protestantes. Lo que diga Jesucristo a ellos le importa un comino. Lo que diga el pastor dice que Cristo no fundó ninguna iglesia, que todas las iglesias son iguales, que ninguna iglesia salva, que la iglesia verdadera es la de nosotros, que... ¿Y por qué le creen a un hombre y por qué no le creen a Cristo?
¿Qué es lo que necesitan para creer? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Nosotros los católicos no ponemos pero. Si la Biblia dice que Jesucristo fundó una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros decimos, hay una sola iglesia y punto. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesucristo. Somos cristianos, le creemos. Somos creyentes, le creemos a Cristo. Somos evangélicos, creemos en el evangelio. Los protestantes, para engañar a la gente, dicen, nosotros somos cristianos evangélicos, ni cristianos ni evangélicos. No creen en el evangelio y no le creen a Cristo. Entonces, ¿cómo van a llamar cristianos? Ciertamente, que al recibir el bautismo, pues son cristianos, pero a medias, no son reales. Porque son falsos cristianos, porque no creen en Cristo. Lo que Jesucristo diga, para ellos no tiene nada que ver. Miren, repítalo de nuevo. Tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está claro que Jesucristo fundó una iglesia y que es de Él. ¿Cómo sabemos que es de Él? Porque dice, mi iglesia. La iglesia mía es de yo. En el Evangelio dice que hay una iglesia donde usted y yo tenemos que vivir. Pero esa iglesia tiene que ser de Cristo, porque dice, mi iglesia. O sea, que usted cristiano, yo cristiano, no puedo vivir en otra iglesia que no sea la iglesia de Cristo. Esa que Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solo hay una iglesia que le pertenece a Cristo. Y en esa iglesia que le pertenece a Cristo es donde usted y yo tenemos que estar. Y esa es la iglesia católica, donde hay un papa encargado de esa iglesia. ¿Y por qué entonces los protestantes fundan cada día más supuestas iglesias? Cada día una iglesia nueva, le ponen nombres raros, diversos nombres. Y si cualquiera de ustedes hoy día se mete a protestante y funda una iglesia porque tiene labia, y se encuentran unos tontos que lo sigan y lo llamen pastor, usted puede fundar una iglesia. ¿Y qué pasa si funda una iglesia? Si dice que es la iglesia suya de usted, nadie lo va a seguir. Pero si usted funda hoy, una iglesia y dice que es la de Cristo, cualquier tonto, cuando escuche que es la de Cristo, pues se mete con usted porque dice, yo quiero estar en la iglesia de Cristo. Pero no se da cuenta que la fundó ese tonto hoy. ¿Cómo va a decir que es de Cristo? De Cristo el puro nombre. Pero no la fundó Cristo, esta es de ese fulano pastor que la fundó. Pero la ignorancia de la gente, la ceguera, la oscuridad de la gente es tan grande que aunque la acabe de fundar, dice que es de Cristo y ya los otros tontos dicen, esa es la iglesia de Cristo. La de Cristo lleva 2000 años, no sean tontos. Pero el mundo de hoy anda tan confundido, tan engañado, el diablo les ha lavado el cerebro a la gente, el diablo les miente por allí para acá, que la gente ya no sabe ni qué creer. Y a cualquier tonto le cree que es pastor y que fundó la iglesia de Jesucristo. Porque algunos tienen visiones. Yo tuve una visión y un ángel del cielo me dijo, Pánfilo, la iglesia de Cristo se destruyó, funde ahora usted una nueva iglesia. Y así engañan. Porque cuando Jesucristo funda la iglesia, dice que nadie la puede vencer. Pongan cuidado, otra vez. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya verá que nadie la va a vencer. Pongan cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver si el diablo la puede vencer. Vamos a ver. Porque ellos dicen que el diablo la venció, que se acabó. Entonces, por eso ellos tuvieron una visión de que tenían que fundar una nueva iglesia. Vamos a ver. Y las puertas del Hades. Las puertas del Hades significa la fuerza del infierno, la fuerza del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas, del enemigo. Vamos a ver si la puede vencer o no. No prevalecerán contra ella. Jamás la pueden vencer. No prevalecerán contra ella. O sea, que Jesucristo garantizó que la iglesia de Él no la puede destruir ni el mismo Satanás en persona. Cuando los protestantes dicen, sí, Cristo fundó la iglesia católica, pero vino Constantino y la destruyó, pero vinieron los papas malos y la destruyeron. Mentiras. Jesucristo dijo, nadie la podrá vencer. Eso significa, la fuerza del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia fundada por Cristo, Cristo la defiende,
Cristo la va a mantener hasta el final. Así le dijo a los apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Jesucristo lo garantizó: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No me pierda ahí, búsquelo para que vean. Para que ustedes se den cuenta que Jesucristo no dijo: pues yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo si se portan bien. Pero si se portan mal, voy a mandar a un pastor para que funde una nueva iglesia. Voy a mandar a Martín Lutero para que funde los protestantes. No, Jesucristo fue claro, no puso condiciones, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí viene, atención. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no hay opción a fundar otra iglesia, porque la iglesia de Cristo se acabó. No, Él es Dios y Él dio su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo tiene palabra. Y tiene palabra de vida eterna. No falla, no miente, no engaña. Es Dios. Y su palabra se cumple. Fallará primero el sol, la luna y la estrella antes que falle la palabra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es que los protestantes no han escuchado eso? Claro que sí lo han escuchado. ¿Y por qué no lo creen? Porque son creyones, no son creyentes. ¿Es que no están en el Evangelio? Sí. ¿Por qué ellos no lo enseñan? Porque ellos no son evangélicos. Ellos se llaman evangélicos, pero no lo son. El Evangelio dice que Cristo fundó una iglesia, que dijo que nadie la podría vencer, Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y los protestantes dicen: no, la iglesia se acabó, Constantino destruyó la iglesia, y entonces Cristo mandó a Martín Lutero en el año 1520 a fundar una nueva iglesia, y ahora al pastor Petronilo, ahora en pleno siglo XXI, lo mandó a hacer la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se acabó. Así andan engañando a la gente. Volvemos a Mateo 16, 18. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es el que la funda, Él es el que la construye, Él garantiza que estará hasta el fin del mundo. Nadie la podrá vencer. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia católica? ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos? Miren la diferencia. Siga, ponga cuidado a lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro lo puso encargado de la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos. Ustedes saben lo que significan las llaves, que usted puede abrir y puede cerrar. La llave significa: yo confío en ti, yo te entrego con plena confianza las llaves de la casa. Pero en este caso no es de la casa. ¿Es la llave de qué? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, teológicamente quiere decir que para usted y yo poder entrar al cielo, Jesucristo fundó una iglesia, dejó un encargado en esa iglesia y de manera figurativa, simbólica, le dejó la llave del reino de los cielos, que en castellano significa que para usted y yo poder entrar al cielo tenemos que estar en la iglesia que fundó Cristo. Pues es la única iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Ahora comprenden por qué yo, Luis Eduardo Jaime Toro, no me hago protestante. ¿Por qué no soy testigo de Jehová, pentecostal, adventista, evangélico? Porque ellos no tienen las llaves del reino de los cielos. Ellos lo que hacen es engañar a la gente, fundan su propia iglesia para hacer como la revancha a Cristo, como hacerle oposición a Cristo, como para dividir la iglesia de Cristo, guiados por el diablo. Pero la verdad es que Jesucristo funda una iglesia, se lo estoy mostrando, si no está en la Biblia no me crea. Pero si está en la Biblia, Reina Valera, usted verá si lo cree o no lo cree. Yo solamente, como sacerdote del Dios Altísimo, lo único que tengo que hacer es mostrárselo a ustedes. Que me crean o no me crean, eso es problema de ustedes. A mí me mandaron fue a mostrarle a ustedes, como sacerdote, lo que Dios hizo, lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Dios fundó una iglesia, a Pedro le encarga esa iglesia, le dice que nadie la puede vencer, le da la llave del reino de los cielos, para que todo aquel que quiera entrar al cielo, se meta a la iglesia donde está Pedro
y pueda entrar al cielo sin dificultad. El diablo no quiere que entremos al cielo y le dice, pues yo le regalo otra iglesia. Yo le regalo una iglesia donde usted se sienta bien, donde usted se sienta bonito, donde usted se sienta a gusto, donde la gente lo trate bien. Uy, usted está feliz ahí. Pero esa tiene la llave del reino de los cielos. A mí qué me importa, yo no los quiero llevar para el cielo, yo me los quiero llevar para el infierno. A mí me importa que usted se sienta a gusto, que esté dormido en la palma de las manos, los tengo tranquilos, que usted no se sienta molesto, usted se sienta a gusto, que lo traten bien para que usted no se vaya de ahí. ¿Por qué en la secta los tratan bien a los protestantes? Para que no se vayan de ahí nunca. Ahí los tiene el diablo en las manos, tranquilo. No busquen la iglesia de Cristo que tiene la llave del reino de los cielos, no lo busquen. Aquí ustedes también, aquí también. Y entonces los protestantes dicen, yo no me salgo de aquí porque yo me siento muy bien. Allí se canta, allí se ora, allí se reza, allí se lee la Biblia, allí se hace esto. Yo me siento a gusto, allá me tratan bien, en la puerta me reciben, me dicen adelante. En la iglesia católica ni siquiera me reciben. Entonces yo me siento a gusto. Y la pregunta es, ¿debemos estar en una iglesia donde se sienta a gusto o en la iglesia que fundó Cristo, que tiene la llave del reino de los cielos? ¿A dónde debería estar? Ahí está el detalle. Esto no lo sabe la gente. Entonces la gente anda buscando, como en un supermercado, a ver qué es lo que me gusta. Ahí está el error. El relativismo. Todo es relativo. Eso es relativo. No importa. Cualquier iglesia salva. Eso con tal. El mismo Dios, la misma Biblia. ¿Cualquier iglesia salva? No cualquier iglesia salva. Porque Cristo vino a salvar la iglesia. Fundó una iglesia. Él va a salvar una iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y Él viene a buscar su iglesia. Ahora, si Él viene a buscar su iglesia, pues yo tengo que estar en esa iglesia. ¿Qué hago yo en otra iglesia? Tengo que estar en la iglesia que fundó Cristo. Ahora, ¿y para qué fundó Cristo la iglesia? Aquí ya vemos que Cristo la fundó. A Pedro le dio las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Nadie puede negar, aunque sea protestante, no me puede refutar. Puede decir que no, pero no me puede refutar porque están las pruebas. Mateo 16, 19 ya. Las pruebas están de que Cristo fundó la iglesia. A Pedro le dio las llaves y le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Listo, pruebas tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irme en la iglesia donde está el representante de Cristo, que es el Papa, que es el jefe, el que tiene las llaves del reino, para yo poder entrar al reino de los cielos. Pero yo me voy a otra secta, pues vete a otra secta, ¿cuál es el problema? Solamente que ahí no tienen la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica y una iglesia protestante? Que la iglesia católica tiene la llave del reino de los cielos y los protestantes no. ¿Cuál es la diferencia? Que la iglesia católica tiene al Papa, al que Cristo encargó, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, y los protestantes no lo tienen. Como no lo tienen, ellos mismos se forman un pastor, buscan a un tonto por ahí, que ojalá haya salido de la cárcel y que tenga, allá le metieron todas las mentiras que tenían que meterle, y sale fundando una iglesia y dice, yo soy pastor. Y ya, ese pastor. Pero, ¿y esa iglesia tiene la tumba de los apóstoles? No. ¿Esa iglesia hizo la Biblia? No me importa. Lo importante es que ahí se sienta bien. No. La iglesia católica hizo la Biblia, la iglesia católica tiene la tumba de los apóstoles, la iglesia católica tiene 2000 años. ¿Por qué la de ellos no? Tan sencillo como eso. ¿Y para qué fundó Cristo la iglesia? ¿Para qué la fundó? Si usted mira, San Pablo es uno de los que explica para qué Cristo fundó la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 21, ahí va a decir que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Cristo fundó una iglesia para que usted y yo le demos culto a Dios en la iglesia. La gloria a Dios en la iglesia. Esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos. Y Efesios 3, 20, 21 dice que al Dios poderoso que está por encima de nosotros, ese Dios, a Él se le da la gloria en la iglesia. O sea que Cristo fundó la iglesia con un propósito, que le demos la gloria a Dios en la iglesia. Para eso la fundó. Pongan cuidado, el 21, ¿qué dice el 21? Escuche, el 21. A Él sea gloria en la iglesia. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Vean, ¿para qué fundó Cristo la iglesia? Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. Para que nosotros le demos la gloria a Dios. ¿Dónde?
en la iglesia. Eso está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes. Entonces, que un protestante me explique por qué ellos dicen que la iglesia no es importante. Si aquí la Biblia me dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y no habla de varias, de una sola, otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. Una sola iglesia. Ahí no dice, a Dios se le da la gloria en las iglesias, en cualquier iglesia. No, Señor. Cristo fundó una sola iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Pregunto, ¿cómo le van a dar los protestantes la gloria a Dios si no están en la iglesia? Ah, pero yo estoy en la iglesia de Petronilo. No, perdón. Jesucristo fundó la iglesia de Él, una sola, para darle la gloria a Dios en la iglesia. Y no hay permiso para fundar otra iglesia. Que me muestre cualquier protestante, que no me puede tapar la boca. Como estamos a través de las redes sociales, que me tapen la boca. Mándeme un capítulo y versículo donde diga que cualquier persona puede fundar otra iglesia. Donde Jesús le diga a los apóstoles, ustedes pueden fundar otra iglesia, todas las iglesias son iguales. Que me lo muestre. O cualquier pastor puede fundar una iglesia, cualquier persona puede fundar una iglesia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo fundó una iglesia. Y Él estará con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Por qué no hacen caso? No es que son evangélicos. Ellos no son evangélicos, son evangélicos. Con H, y vamos a ponerle con B de burro, y vamos a ponerle con K y con Z al final. Evangélicos. Esos no son evangélicos. Son evangélicos. Son falsos. Porque si fueran evangélicos, podrían ver en el evangelio que Cristo funda una iglesia y dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y vamos a ver hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia. Puede ser que diga, hasta que vengan los evangélicos. Hasta que venga Martín Lutero. Hasta que venga Carlos Parano o cualquier tonto a fundar otra iglesia. Vamos a ver hasta cuándo. Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Por todas las edades. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo? Que nunca, nunca se va a destruir esa iglesia. Y que nunca Dios va a cambiar de opinión. A Dios la gloria en la iglesia, por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén significa, así es, así será, gústele que no le guste. He dicho, caso cerrado. No se hable más. ¿Qué es lo que no entienden de ahí los protestantes? Si está tan claro, y lo estoy leyendo de la Biblia de ellos, la Reina Valera, Biblia protestante, ¿por qué no lo entienden? ¿Qué necesitan? Es más, todavía lo estoy leyendo con la lupa. Le pongo la lupa para que se den cuenta. ¿Qué es lo que no entienden? Ah, viene cualquier tonto, funda una iglesia y dice que cualquier iglesia salva, todas las iglesias son iguales. ¿Pero dónde lo dice? Por favor, dame capítulo y versículo. Dame capítulo y versículo donde diga que todas las iglesias son iguales, que Cristo fundó muchas iglesias y que eso es lo mismo, cualquier iglesia. Por favor, ¿por qué dicen cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué dicen mentiras? No es que son bíblicos, no es que son evangélicos, que me tapen la boca. Ah, pero como sabe que los católicos no leen la Biblia, sabe que los católicos no están enterados, no están formados, son ignorantes de lo que dice la Biblia, entonces vienen y engañan. Es que la Biblia dice que cualquier iglesia salva, que ninguna iglesia salva, que todas las iglesias son iguales, que Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Cómo que no? Y ahí está escrito, por favor. ¿Pero para qué más fundó Cristo la iglesia? Primera de Timoteo 3:15. ¿Para qué más fundó Cristo la iglesia? Porque Cristo fundó una iglesia. Ya vieron ustedes, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Para que a Dios se le dé la gloria en la iglesia. ¿Para qué más fundó Cristo la iglesia? Según dice Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo una carta y le dice, ¿para qué fundó Dios la iglesia? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Ahora vean para qué fue fundada esa iglesia. Escuche. Columna y baluarte de la verdad. Para ser
columna y baluarte de la verdad. Para ser, Columna y baluarte de la verdad. Cristo fundó una iglesia para que fuera columna y baluarte de la verdad. Si usted quiere estar en la verdad, debe estar en la iglesia que fundó Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, que en castellano significa que si usted no está en la iglesia de Cristo y está en una secta, usted no está en la verdad. Lo engañaron. Le metieron gato por liebre. Lo engañaron. Si usted no está en la iglesia de Cristo, lo engañaron. Por ignorante. Yo una vez me tocó que ir a Barinas. Fue a Barinas. Tenía un hambrero más grande. Y llegué a Barinas. Le dije, señora, ¿tiene pescado? Un restaurante. Me dijo, sí hay pescado. Le dije, ¿qué pescado hay? Me dijo, bagre. Oh, bagre guisado. Yo dije, nah, guara, con esta hambre, bagre guisado. Y llegué donde tenía que llegar. Le dije, yo quiero bagre guisado. Cuando llega y me sirve, yo veo el pescado y digo, esto no es bagre, pero de todas maneras me lo voy a comer. Me lo comí. Llega la señora y me dijo, ¿cómo estaba el bagre? Le dije, ¿cuál bagre? Le dije, pues el bagre que le serví. Le dije, querrá decir la Sierra Cuca. Dijo, ay, perdone señor, yo no sabía que usted conocía de pescado. Sí era Sierra Cuca, pero ¿cómo le iba a decir yo que era Sierra Cuca? Le dije, sí señora, yo nací en el río. Yo nací en el río, a mí no me mete gato por liebre. Yo sabía que era Sierra Cuca. Y yo aprendí a comer de todo. Y ustedes, hay una gran diferencia entre el bagre y la Sierra Cuca. Pero un tonto que no conozca, le meten Sierra Cuca por bagre. Así hacen con los católicos que no conocen nada, le dicen, no, eso es lo mismo, eso es lo mismo. Ser católico que ser protestante eso es lo mismo, vente conmigo que eso es lo mismo. ¿Lo mismo? No, no es lo mismo. Solo un ignorante puede decir que es lo mismo. Y si no, le pongo ejemplos, para que se den cuenta que no es lo mismo. Para ustedes, ¿quién es Jesús? Dios. Para un testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? Superman. Pero Jesús no es Dios. La Santísima Trinidad, ¿qué es para ustedes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Para los pentecostales unidos, ¿qué es la Santísima Trinidad? El diablo. Dígame si es lo mismo. Solo un ignorante dice que eso es lo mismo. La hostia. ¿Qué dicen los testigos de Jehová que es la hostia? Satanás. Y para ustedes y para mí, ¿qué es la hostia? Jesucristo, Dios. Solo un ignorante, así sea cura o sea obispo, quien sea, pero es ignorante en la doctrina de los protestantes, dice lo mismo. Es ignorante en la doctrina de los protestantes, dice eso lo mismo. Entonces, Cristo funda una iglesia. Esa iglesia es para darle la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Y luego dice, esa iglesia es fundamento y base de la verdad. O sea, para que la verdad esté en alto, para que se conozca la verdad, Cristo fundó la iglesia. Y por eso usted verá que en la iglesia católica está la verdad. Si no han visto los videos, véanlo. Padre Luis Toro por YouTube. Vea cómo he debatido con muchos pastores. ¿Por qué ellos que saben mucho y que conocen la Biblia, por qué no son capaces de demostrar que yo estoy equivocado? Dicen que yo soy mentiroso y todo, pero no lo comprueban con la Biblia. Yo se lo compruebo a ellos. Yo les digo, ustedes están equivocados y les muestro capítulo y versículo y les compruebo que están equivocados, que son falsos. Yo sí se lo compruebo. ¿Por qué ellos no lo hacen conmigo? Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Porque en la iglesia católica tenemos la verdad verdadera, la que dejó Cristo. Y la iglesia es columna de la verdad. Y porque el diablo sabe que la iglesia es columna y base de la verdad, el ataque de todas las sectas, ¿contra quién es? Contra la iglesia católica. Ustedes no se dan cuenta que las sectas estén echando cuchillo entre ellos mismos, ¿no? Todos ellos, a pesar de que son distintos, se quieren mucho. Pero la iglesia católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, ahí ya está todo, la gran prostituta. Imagine usted que le digan a su mamá prostituta. No le están diciendo nada, ¿no? Bueno, la gran prostituta a la iglesia católica. ¿Habrá un insulto más grande? No. ¿Y por qué no le dicen la gran prostituta a las otras sectas? No, porque son los mismos.
son lo mismo, solamente cambias el nombre, pero el papá, el fundador es el mismo, el diablo. Pero la Iglesia Católica, columna y base de la verdad, es la que fundó Cristo y es la verdadera. Ellos tienen que atacarla. Pero ¿para qué más fundó Cristo la Iglesia Católica? En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia que esta iglesia fue fundada. Ahí dice, ¿para qué? Para que se dé a conocer al mundo las muchas formas de la sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia, el mundo entero ha de conocer la sabiduría de Dios. Si no está en la Biblia, no me crean. A la prueba me remito. Tengo pruebas, vean. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Véanlo, véanlo. Ahí viene. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que las muchas formas, multiforme significa muchas formas. Para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Para que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, para eso se fundó la iglesia. Pongan cuidado. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Aquí están las pruebas. Cristo fundó una iglesia para que se dé a conocer en la iglesia, por medio de la iglesia, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahí está la verdad. A Dios se le da la gloria en la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, que un protestante me diga a mí que la iglesia no sirve para nada, me le río en la cara. Un católico ignorante dice, ay, pues sí, la iglesia no sirve para nada. Si el evangélico conoce de Biblia. Ese sabe muchísimo. Mentira, los protestantes no saben nada de Biblia. Mentira, los protestantes no saben nada de Biblia. Se aprenden una cita, por ahí se la escupen a la gente así, para hacerle creer que saben de Biblia. Pero no saben nada de Biblia. Y engañan a la gente. Y el católico perezoso no quiere ponerse a estudiar la Biblia para ver si es verdad o mentira. Hay que estudiar la palabra de Dios. Por cierto, la Biblia de ustedes están en la Florida. No han ido a buscarla. Pero allá está la Biblia de todos los hogares. Cada hogar de la comunidad debe tener una Biblia. Cada hogar. ¿No han ido a buscarla? Allá está la Biblia de ustedes. Me la llevaré el día que me vaya, me la llevaré. Y se la daré a otras personas que la quieran leer. Pero ustedes no tienen interés por leerla. Pero qué triste. Y por eso los protestantes engañan a la gente, porque no hay quien lea la Biblia. Pero según la Biblia, entonces, Cristo funda una iglesia y es para siempre. La fundó para que le den la gloria a Dios, para que se dé a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Repítalo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Una sola, la iglesia. Y vean ustedes que Cristo no solamente funda una iglesia, sino que Cristo la ama. Que Cristo salva a la iglesia, que Cristo purifica a la iglesia, que Cristo defiende la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Él la funda, pero no la abandona. La salva, la cuida, la protege, la alimenta. Pongan cuidado para que ustedes se den cuenta. Porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cómo sabemos que es una iglesia? Sencillo. Cristo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿La iglesia es una o son varias? Cristo es cabeza de la iglesia. Está comparando un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene su cabeza? Uno solo. Usted no me venga a decir que es una cabeza con muchos cuerpos. No, aquí dice que Cristo es cabeza de la... Listo.
una persona pensante, una persona creyente, una persona cristiana evangélica, sería capaz de darse cuenta, sin la lupa, que aquí está hablando de una sola iglesia, pues está hablando que Cristo es la cabeza y la iglesia en singular es su cuerpo. Y para que se dé cuenta que es uno solo, habla de cuerpo, porque usted no tiene muchos cuerpos. Una cabeza con muchos cuerpos, no señor. Usted tiene un solo cuerpo. Y Cristo entonces es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Repítalo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. No dice sus cuerpos, porque tiene mucho. Ahí no habla de muchos cuerpos. La iglesia es sus cuerpos. No, es un solo cuerpo. A ver qué es lo que no entienden los protestantes de eso. Usted es protestante que me está escuchando, no me maldiga, no me insulte, no me mande para el infierno. ¿Qué es lo que no entiende? Otra vez, vamos a ver qué es lo que no entiende. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Cómo quiere que le hable? ¿En qué idioma? Es la Biblia Reina Valera, búsquelo a ver si es verdad o mentira. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cuántas iglesias? La iglesia, una. Es su cuerpo, uno solo. ¿De dónde sacan ustedes que puede ser muchas iglesias? ¿Y de dónde sacan ustedes las otras iglesias? ¿Quién lo mandó a fundar otras iglesias? Dame capítulo y versículo, te reto, tápeme la boca. Tápeme la boca, donde la Biblia le dé permiso a usted para fundar otra iglesia. Eso no existe. ¿Usted cree que si existiera tantos que ven estos videos, usted cree que ningún protestante sería capaz de mandarme una cita? Uf, si ellos tuvieran la cita, si existiera la Biblia, estaría mandándome los mensajes. Ahí veo que están maldiciéndome, insultándome, mentándome la madre. Pregúntenme, me importa. Pregúntenme. Pero ninguno es capaz, si quieren miren ustedes para que vean, ninguno es capaz de mandarme una cita donde diga Cristo fundó muchas iglesias o Cristo dio permiso para fundar otras iglesias. No, aquí habla, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, una sola iglesia. Siga. Y Él es su Salvador. Escuchen, ¿otra vez? Y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? De la iglesia que Él fundó, que es su cuerpo. ¿Otra vez? Y Él es su Salvador. Por eso yo estoy en la iglesia católica, porque Cristo es mi Salvador. Los protestantes dicen, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor, es su Salvador. Cree que Cristo es tu Salvador y serás salvo. Yo creo que Cristo es mi Salvador y por eso estoy en la iglesia católica. Por eso no me salgo, porque Él es Salvador de la iglesia. Otra vez, repítelo, el 23 y sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Listo, Él es Salvador de la iglesia, por eso yo estoy en la iglesia de Cristo. Por eso no me voy a una secta protestante. Ustedes verán si se van. ¿Allá lo va a salvar el pastor? No sé, puede ser. ¿Lo va a salvar el diablo? A lo mejor sí. Se convierta de aquí al diablo y lo salve a ustedes. A mí me salva Cristo y por eso estoy en la iglesia de Cristo. Sigue. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, una iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando de que la iglesia es la esposa de Cristo. Al igual que las casadas tienen que estar sometidos al marido. Ahora pregunto, mujeres, ¿ustedes están de acuerdo que el hombre tenga varias esposas? Entonces está comparando a Cristo con la iglesia, la esposa y el marido. Es imposible que lo compare con el marido y la mujer si Cristo tiene muchas esposas, muchas iglesias. No, Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Y por eso dice que el marido tiene que tener una sola esposa como Cristo tiene una sola iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una sola iglesia, una sola esposa. El hombre debe tener una sola esposa como Cristo tiene una sola iglesia. ¿Y de dónde salieron las otras iglesias? El diablo.
que a los hombres casados les pone muchas, pero que no son la esposa, son mozas. ¿Y quién le pone la moza? ¿Dios o el diablo? La esposa se la pone Dios y las mozas el diablo. Pero me siento bien con ella, pero esa no es la esposa que Dios le dio, es una moza, se la puso el diablo. Así están los católicos. La esposa de Cristo es la iglesia católica, pero le gusta la moza, los testigos de Jehová, los pentecostales, esos mozas que el diablo colocó, pero no es la iglesia, no es la esposa de Cristo. Y tenemos que estar en la esposa de Cristo, que es la iglesia. Sigue. Para santificarla. Él quiere santificarla. Ahora, vamos a ver cuánta iglesia quiere Cristo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que vamos a ver cuántas iglesias tiene Cristo. Eso es lo que a mí me importa. Ahí viene, con la lupa. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? A ver, ¿qué es lo que no entienden los protestantes? No es que son muy cristianos, muy creyentes, que creen en el evangelio, que son evangélicos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una iglesia gloriosa. Lo que digan los protestantes, a mí me importa un comino. A mí me importa lo que diga la Biblia. Yo no soy creyón, yo soy creyente. Y la Biblia dice que Cristo tiene una sola iglesia. Y usted y yo tenemos la dicha de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo y Él es su Salvador. Sigue. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Él la purifica, Él la lava, Él la santifica. Sino que fuese santa y sin mancha. Él la santifica y le quita todas las manchas. Ahí está el sacramento de la confesión. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta. La sustenta y la cuida. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. La sustenta significa la alimenta. Y segundo, la cuida. ¿Qué significa la cuida? Que el que se meta con la iglesia se va a estrellar. ¿Con quién se va a meter? Con Cristo. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, Lucas 10:16, ¿qué le dijo Cristo a los apóstoles? A quien usted escucha, a mí me escucha. A quien usted rechaza, a mí me rechaza. ¿Por qué? Porque Cristo cuida el que se meta con la iglesia, escuche. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cristo cuida a la iglesia. Y por eso Pablo dice que él un día se metió con la iglesia y le fue mal. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. San Pablo va a decir que él se metió con la iglesia y es un pecado muy grande. Pero él pasó por ahí y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando él perseguía a la iglesia. Y Pablo ese remordimiento lo lleva, pongan cuidado, porque Cristo defiende la iglesia, cuida la iglesia. 15:8, de Primera de Corintios. Y a último de todos, como a un aborto, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué es un aborto? ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? ¿Por qué es indigno de llamarse apóstol? Véanlo, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? El mismitico pecado de Pablo. Perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y por qué es un pecado? Porque es la esposa de Cristo. Y Cristo la cuida, la alimenta y la cuida. Y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Queridos hermanos, hoy he tratado de mostrarles a ustedes por qué Cristo fundó la iglesia y cómo
Es importante esa iglesia para Cristo. La ama, la cuida, la defiende. Y que se mete con esa iglesia, se mete con Cristo. Porque así como el marido y la mujer son uno solo, Efesios 5:30, así como el marido y la mujer son uno solo, así la iglesia y Cristo son uno solo. Y por eso Jesús le dice a Saulo, cuando perseguía a la iglesia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él comprendió que Cristo y la iglesia son uno solo. Escuchen. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿A ejemplo de quién? Los dos son uno solo. ¿A ejemplo de quién? Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. A ejemplo de Cristo y la iglesia. El marido y la mujer son uno solo, a ejemplo de Cristo y la iglesia. Y los protestantes dicen, Cristo sí, la iglesia no. Ah, bárbaro, no saben que es un misterio. ¿Otra vez? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. ¿Y los dos? Y los dos. Los dos, como Cristo y la iglesia, los dos. Serán una sola carne. Una sola carne. A ejemplo, es un misterio, pongo cuidado. Grande es este misterio. Es un misterio. ¿Y con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia son uno solo. Y los protestantes dicen, Cristo sí, la iglesia no. ¿Dónde estudiaron eso? ¿Dónde lo dice la Biblia eso? Eso es palabra de Satanás, pero eso lo repiten los protestantes, porque no son cristianos evangélicos de verdad. Son de puro nombre, no son creyentes. Se lo he demostrado con la Biblia Reina Valera. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra y de conocer cuál es tu iglesia, vivir en ella y poder alcanzar a través de ella la salvación que tú nos das. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.